Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Dios puede tomar asiento, puede encender la alabanza, puede tomar asiento, mi querido hermano. Dios es bueno, poderoso. Dios es bueno, amén. Es poderoso, Dios no se queda con nada, siempre Él está dándonos lo que nosotros necesitamos. Y cuando uno cree que no estamos en el pensamiento de alguien, Dios siempre pone a alguien para que sepamos de que Él está pendiente de nosotros. El domingo pasado yo había dicho que podía predicar mi esposa o yo, pero mi esposa tuvo que predicar el miércoles. Entonces no tuvo el tiempo para prepararse y pues hoy terminaremos, haré lo posible para terminar, tengo media hora para terminar el señorío de Cristo, amén. Así que continuando con esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del señorío de Cristo, pero como Jesús, Señor de la creación. Diga conmigo, Señor de la creación, amén, es Cristo. Recordemos de que hablábamos en los dos primeros temas, estamos hablando de potestad, de estrado, de principado, y potestad, haciendo una reseña rápidamente, es dominio, poder o jurisdicción sobre una cosa, amén. Estrado es tarima cubierta con alfombra en la que se coloca un trono o la mesa de un personaje en actos solemnes. Pero en este caso el estrado de los pies de Dios es la tierra, lo dice su palabra. Principado, título, dignidad de príncipe, territorio sobre el que recae este título, extensión sujeta a un príncipe. Y quiero comenzar a la luz de la palabra hablando acerca de Colosenses capítulo 1 verso 15. Y dice la palabra, Él es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Y sigamos, vamos a leer hasta el 19 o 20. Porque en Él que, quiero que me acompañe a leer más rápido, porque en Él que fue verso 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque al Padre, al final, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, en otras palabras, cuando nosotros le decimos Señor a Jesucristo, entonces lo estamos haciendo es complaciendo, diga conmigo, complacer al Padre. ¿Por qué? Porque cuanto agradó al Padre, nuestro Señor Jesucristo, que en Él habitase toda plenitud. Recuerde que nosotros fuimos y somos y seremos siempre hijos por medio de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2 verso 10 dice de esta manera: para que en el
Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén. En el Salmo 110 voy corriendo y le voy pidiendo al Señor que me dé en su tiempo Kairos, porque en nuestro crono nos vamos a ir tarde, pero en el Kairos nos vamos a ir en el tiempo y forma. Salmo 110. 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En Mateo capítulo 28 verso 17 dice de esta manera: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerde Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ayer en la tarde estaba con ciertos hermanos, escogidos por parte de Dios, y estábamos conociendo, equipándonos para romper ligaduras y yugos de maldiciones espirituales. Y ayer estábamos hablando de que necesitamos ser entrenados, ser capacitados. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que Dios quiere. Pero lo primero, yo le decía al final de todo, lo que nosotros necesitamos es reconocer el señorío de Cristo para con nuestras vidas. Ahora, una pregunta cauciosa. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora nace la pregunta. Les voy a pedir que no se estén levantando, porque cuando estamos predicando la palabra hay que honrar la palabra. Les voy a pedir por favor que si ya fueron al baño, les voy a dar 2 minutos, pueden ir, regresen y se sientan, porque la palabra se tiene que honrar siempre. Colosenses capítulo 2 verso 10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Qué quiere decir esto? Que él es la cabeza de todo y para todos. Amén. Por eso cuando nosotros decimos que él es nuestro Señor, nosotros le estamos dando nuestro tiempo, le estamos dando nuestro cuerpo, le estamos poniendo a disposición de él. Oiga bien, cuando usted dice: yo acepto como mi Señor y Salvador a Cristo, lo que usted le está diciendo es que te estoy dando mi cuerpo, te estoy dando mi tiempo, ya yo no me gobierno solo, ya tengo un Señor el cual me va a agarrar y me va a llamar al momento que él quiera. ¿Y cuándo, hermano, me va a llamar el Señor? Al momento que él quiera. Cuando el Señor le dice a los ministros, a los pastores, a las cabezas de los ministerios, en este caso nuestro Padre espiritual, si él lo cita a usted a una conferencia, a una reunión, a la hora que sea, usted tiene que estar disponible. ¿Por qué? Porque ya usted no le va a hacer caso al pastor, sino va a hacer caso a oír la voz del Padre. Amén. En este caso, en la iglesia en sí, y voy a hablar de iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia en sí no ha entendido lo que es el señorío de Cristo. Por eso cuando nosotros decidimos servirle a Cristo, es que nosotros no le servimos directamente a Él, le servimos al Padre, porque Cristo va al Padre y el Padre está en Cristo. Amén. Y cuando Cristo dice se nos mete por dentro, entonces es ahí donde nosotros vamos a desarrollar la magnitud, la revelación. Se nos van a revelar cosas como a hijos, porque dice Jesucristo que el Padre escondió cosas para no dárselo a otros, sino a sus hijos. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Cuando nosotros, hermano, usted me puede decir, porque aparentemente usted no está trabajando. No es que yo no trabaje, yo tengo un trabajo secular. Yo mantengo a mi esposa, a mis hijos, y gracias por la misericordia de Dios que tengo un trabajo. Yo trabajo también. Pero cuando uno le sirve a Dios y cuando uno se despoja para Dios, Dios le acomoda, hasta le consigue los trabajos para que nosotros podamos servirle a su obra. Amén. Entonces prácticamente yo hoy tengo un trabajo que es 24/7. Yo me puedo quitar de dejar de trabajar a las 10 de la mañana y me puedo volver a reintegrar a trabajar a las 10 de la noche si yo quiero. Pero ¿para qué yo hago esto? Cuando yo hago esto es porque yo estoy atendiendo la obra de Dios. Y yo no le pedí ese trabajo a Dios, sino que yo le dije: dame un trabajo que no estorbe mi llamado en tu obra, porque yo quiero servirte. Mírame que yo te quiero servir. Y Dios no le faltó mucho tiempo, me quitó. Por eso es que yo digo que cuando Dios te quita algo, hermano, y cuando tú le estás sirviendo con amor y entiendes el señorío de Él, y tú le hablas como un amigo, y tú le hablas como un hijo a
un padre, entonces Él dice, yo te voy a quitar lo bueno para darte algo mucho mejor. Amén. Entonces cuando a ti te quita algo Dios, no es porque Dios te va a dar algo peor, es porque Dios te quita algo bueno para darte algo mucho mejor. Diga conmigo, estoy esperando lo mucho mejor de Dios. Pero para que pueda el mucho mejor de Dios venir a su vida, tienen que entender el señorío de Cristo. Tenemos que despojarnos. Ayer estábamos hablando de muchos demonios que atacan a las vidas cristianas, pero no me voy a meter en ese rollo. Otro día con sazón y con mucha delicadeza o con mucha entendimiento espiritual lo vamos a ir explicando esporádicamente aquí. Porque si usted supiera los demonios que están atacándole su vida, por eso es que el cristiano no ha entendido por qué a mí. Y esa pregunta que nace, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es porque hay demonios y legiones. Una legión se compone de 3.000 soldados en el tiempo romano. Ahora dice que hay demonios que a ellos se les sujetan hasta 72 legiones. Multiplique los 72 por 3. Multiplique cuánto es y eso lo pone en miles. Y esos son los miles de demonios que ahorita están aquí sobándole la cabeza y lo está durmiendo. ¿Por qué? Porque en realidad creemos de que nosotros, el pleito no es, como decía la palabra ayer, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Pero ¿cuáles son esas potestades? Ese es el gran problema, que nos han enseñado ese texto bíblico, pero no nos han enseñado quién es esa potestad, quién es el enemigo en realidad, para poder entrar en controversia con ellos. Amén. Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Voy corriendo, mi hermano, porque el tiempo nos va acechando. No hacen falta, hermano, no hace falta agregar más palabras a las verdades bíblicas anteriores. Lo que pretendemos o pretendo es ordenar sencilla y simplemente en pocas palabras el dominio o señorío de Jesucristo que Él tiene. Desde el inicio de la humanidad, Dios ha puesto muchos reyes en la tierra, pero de todos ellos hay uno que realmente es el verdadero Rey y Señor, el Señor Jesucristo. Diga conmigo, ese es mi Señor. Este Señor tiene varias distinciones y propiedades que las ha obtenido por la obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Cuántos de ustedes quieren ser bendecidos abundantemente? No, pero en serio, ¿cuántos de ustedes quieren ser bendecidos? Sea obediente, porque Cristo dice que Él recibió todo esto. El Señor Jesús es el único Rey que ha permanecido para siempre. Él es eterno. Diga conmigo, Él es eterno. Como Él es eterno, yo voy a ser eterno si yo me meto en su señorío. Amén. El Señor Jesús es el único que tiene vida. En Él solo tenemos la vida eterna. Si yo me salgo, si yo me desvío, si yo me desenfoco, entonces yo pierdo la vida eterna. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús es el único que tiene potestad sobre la muerte. Por eso a usted y a mí no nos tiene que dar miedo el día que partamos de esta tierra. El día que parta usted de esta tierra, como pueden ser los jóvenes de 12, 13 años, hasta la mayoría, el mayor aquí creo que tiene 32. Entonces nosotros necesitamos entender el señorío. ¿Para qué? Para entender que si el Señor Jesús lo acepto como mi Señor y Él es el único que tiene potestad sobre la muerte, entonces Él me va a levantar. Amén. Pero si estamos viniendo a la congregación y estoy dudando de lo que Dios puede hacer conmigo, por eso le decía yo en una enseñanza, en una prédica, yo le decía, hey, si usted entiende el llamado del señorío de Cristo, a usted no le va a hacer falta nada. Nada. Todo lo que usted pida, Mateo 21:22, creyendo, Él se lo va a dar. Amén. En forma particular tenemos que enseñar esto, hermanos, que Jesús es el Señor de todo lo creado, pero no lo es meramente por su deidad preexistente. Cuando vino a la tierra y se encarnó, demostró ante los hombres el pleno dominio y autoridad que tenía sobre todas las esferas de la creación. Diga conmigo, Él es el dueño. Jesús es el Señor del reino de los ángeles, del reino del cosmos, del globo terráqueo. Él es el dueño de todo. Mateo 4:11. El diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahí nosotros podemos ver que también Jesucristo, Él es el amo, el Señor, el Rey
de reyes en el reino de los ángeles. Dice que él, el diablo, dice, entonces le dejó. Diga conmigo, se fue. Se fue, diga conmigo, se fue. Así se tiene que ir de su casa en este momento. Amén. Y he aquí vinieron ángeles y ¿qué? Les servían. Mateo 26:53 abre una gran pregunta y eso a mí me gustó. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Santo. ¿Para qué? Esa conversación, usted lea el capítulo y métase en esa conversación y haga una película. Esto hermanos, son seres espirituales superiores al hombre carnal. Han sido creados por el Hijo para colmar y rellenar todo su reino celestial y para que estén a su servicio. Su posición es agradable, puesto que están en la presencia de Dios y disfrutan trabajar para Él. Ellos, siendo ángeles, disfrutan trabajar para el reino de Dios. Cuanto más nosotros que somos hijos debemos de disfrutar trabajarle al Padre. Amén. Amén. En esto nosotros tenemos que ponerlo y enfocarnos. Su posición totalmente de estos ángeles es agradable, puesto que ellos están en la presencia de Dios y disfrutan trabajarle a Él. Sin embargo, 1/3 de ellos ha sido engañado por el querubín, y usted conoce la historia, y fueron hechos prisioneros hasta el día del juicio final. También hemos de destacar que Dios no ha procurado la salvación de tales ángeles. Amén. Jesucristo no se hizo ángel para salvar ángel, se hizo inferior a los ángeles para salvarnos a usted y a mí. Quiero que entienda esto y se lo voy a volver a repetir. Jesucristo, bien, siendo el rey de los ángeles, Él hubiese venido como ángel y muere como ángel para salvar a los ángeles, pero Él no se hizo ángel, sino que dice que el Verbo siendo se encarnó y caminó y se hizo hombre y caminó entre nosotros. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no era salvar ángeles, el plan de Dios era salvarte a ti y a mí. Ese es el señorío de Cristo. ¿Cuánto le pueden dar palmas? Jesucristo no se hizo ángel para salvar ángeles, se hizo inferior a los ángeles para salvarnos a nosotros. En Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16, quiero que lo ponga por favor en Hebreos, no en Hebreos, sino Hebreos. A ver, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó ¿de qué? De lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Que diga conmigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted y yo, mi hermano, cuando entendamos el señorío de Cristo, ya no vamos a estar sujetos a la servidumbre. Nosotros ya vamos a entender que somos hijos y que la servidumbre tiene que salir de nosotros y que nosotros vamos a estar sujetos al Hijo, amén, que es Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo como su Señor? Amén. Mi hermano, Jesús es el Señor del reino de la naturaleza. Mateo 8:26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Diga conmigo, bonanza. Eso es lo que viene para tu casa. Bonanza. ¿Sabe lo que significa bonanza? Significa que vienen cosas materiales, espirituales, viene ropa, viene comida, viene zapatos, no viene escasez. La escasez tiene que salir. Cuando Cristo dice y abre su boca, es para decirte que viene grande bonanza para tu casa. Verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? A ese hombre, ¿sabe una cosa? Le voy a decir, si usted no lo sabía, ese hombre lo tiene usted por dentro, y cuando usted lo deja salir, el hombre va a hablar, y cuando el hombre hable, no hay juicio que venga contra ti, mi hermano. No hay cosa ni nada lo que el enemigo está preparando. Él no puede, porque cuando tú lo dejas salir, él va a hablar y va a decir: viene bonanza para tu casa, viene bonanza porque yo sé quién eres y te estoy llamando como un hijo. Amén. Nosotros tenemos que entender esto, y cuando entendamos esto es que nosotros hemos entendido el señorío de Cristo. En Mateo 21:18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella. Diga conmigo, no halló nada, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados:
es porque generalmente también cuando Cristo te llega a tu casa, y llega, cuando digo a tu casa, es cuando Él quiere intimar contigo, pero cuando tú no estás predispuesto a intimar con el Señor, entonces Él te puede decir, diga conmigo, estamos bajo gracia. ¿Sabe por qué? Porque si hubiésemos estado en aquel tiempo, nos hubiera dicho como la higuera, ¿cuántos estuviéramos secos ya? Pero hoy estamos bajo gracia, porque hay veces que nosotros predisponemos y metemos en el tiempo de nosotros a Dios, pero no nos metemos en el tiempo de Dios. Estas son dos cosas diferentes. El tiempo de Dios es un tiempo Cairo, que es un tiempo rápido, es un tiempo que no se mide, pero en el tiempo crono de nosotros sí metemos a Dios. Si yo quiero, lo voy a llegar a visitar el domingo a las 4 de la tarde. Si yo quiero, yo lo puedo meter en agenda para esta próxima semana. Si yo puedo, voy a ver si puedo. Diga conmigo, voy a ver si puedo. Y ese es el problema, porque nosotros no tenemos que estar viendo si podemos o no podemos. Déjelo que las piedras, si usted cae al niño, las piedras van a hablar. Déjelo que le está hablando, es el Espíritu que está diciendo. Por la mañana volviendo dice que nunca jamás naca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Imagínense, ¿a usted le gustaría tener a Jesucristo en ese momento que tenga hambre, hermano, y estar en el tiempo de la ley? Y que en el tiempo de la ley le hubiera dicho en ese momento, y la gracia estaba acercándose. Por eso cuando nosotros tenemos a Cristo, cuando Cristo se nos acerca, es porque dice Él, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado. Los fariseos no entendieron eso. Los fariseos lo tenían de frente y ellos esperaban a otra persona. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a otras cosas. Estos versículos, más allá de demostrar su potencia o su poder sobre las cosas, están para mostrar que Jesús, hecho hombre, nunca perdió su autoridad como Dios. Y así lo demuestra. Él fue Señor siempre. Su autoridad no menguó. Hacerse hombre no era renunciar a su señorío, sino extenderlo hacia los hombres. La postura de Jesús es la de un hijo obediente. Diga conmigo, obediente. En condiciones humanas. Pero su título de Señor es eterno. Diga conmigo, Él es eterno. Él tiene autoridad, pero como hombre debe sujetarse a la voluntad del Padre. Esto no es por capricho, sino que es una condición necesaria, y es el ejemplo más claro de la postura de todo hijo de Dios frente al Padre. Jesús tiene el control absoluto de la naturaleza, de todo lo que le rodea, porque todo subsiste por Él. Amén. Esto incluye nuestra naturaleza. Amén. Jesús también es el Señor sobre el reino de los muertos. Juan 11, búsquelo de esa manera. Juan 11, 42 o 43. Ponémelo por favor, para que no quedara ahí a la luz de la palabra. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Diga conmigo, ya estaba hediondo. No, ya estaba podrido. Pero dice que Él es el Rey de todo lo que le rodea. Jesús es el Señor sobre el reino de los muertos. Amén. Y ahí lo miramos. ¿A quién le llamó? Lázaro, ven fuera. Verso 44. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Esto es tremendo, hermano, porque cuando nosotros entendemos el señorío de Cristo, se nos va a hacer fácil, diga conmigo, fácil escuchar la voz de Dios. Se va a hacer fácil sujetarse. ¿Por qué? Porque la bendición no la tenemos que pelear. La bendición ya está. Recuerde, Efesios 1:5 dice de que nosotros, 1:3 al 5 dice que nosotros fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. La resurrección de Lázaro, hermano, prueba fiel de que Él era el esperado. Él es el Cristo. Yo soy la vida, te dice Él. Aunque estés muerto, vivirás. Amén. Pero más allá de librarnos de la muerte física, Él quiere una resurrección a un cuerpo glorificado. Yo no sé cuántos quieren esa resurrección y tener un cuerpo glorificado con Él. Lo más importante es que Él nos libra del poder de la muerte y de la muerte eterna. Ya nunca
nunca más seremos separados de la gloria de Dios en ese momento, por lo que llamamos una salvación eterna. No pecaremos y nunca más se acordará de nuestros pecados. ¿Usted quiere saber eso? Que el Señor también es sobre el reino de los demonios, por encima de Satanás. Diga conmigo, Él es el rey. Mateo 4:9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Cómo le dijo? Vete. No, escucho, ¿cómo le dijo? Vete, Satanás. Así le tiene que decirlo esta noche usted a ese, que el Señor lo reprenda. Vete, Satanás, que el Señor te reprenda. Porque escrito está, ¿qué está escrito? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían, ¿sí o no? Entonces, pero regresate al verso 9, que a la terminación del verso 9, al Señor tu Dios, ¿qué dice? Mateo 4:9. Regrese al 9, al verso 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué? Y a Él solo. No, pero esa última parte, cuando dice y a Él, lo último, léalo conmigo en voz fuerte. Y a Él solo será. Entonces, ¿por qué te molestas cuando te llaman a un evangelista? Entonces, ¿por qué te molestas cuando te dicen que necesitamos que vengas a limpiar el templo? Si está escrito. Y lo leyeron con fuerza y con toda autoridad como hijo. ¿Cuántos hijos están aquí? Amén. No se enoje conmigo, enójese con el diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y solo a Él le servirás. Amén. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Diga dos. Endemoniados que salían de los sepulcros. ¿De dónde salían? De los sepulcros, feroces en gran manera. Ojo, no era cualquier cosa, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Verso 29. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ahora les pregunto, ¿quién les enseñó a los demonios que Él era Dios y que Él era el Hijo de Dios? Es que cuando el enemigo conoce que tú sabes, que ellos no saben, que tú sabes, que Dios te dijo que tú tenías que saber quién eres, entonces los demonios se tienen que sujetar cuando vayas caminando. Ahora me hace clic el texto bíblico que dice que a la sombra de Pedro se sanaban ¿quiénes? Porque las enfermedades eran demonios y son demonios, que el Señor los reprende. Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermanos, que tiene con nosotros Jesús, Hijo de Dios. Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos, ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ahora le pregunto, los cerdos saben que ellos directamente no pueden nadar, pero se precipitaron ahí. ¿Por qué? Porque usted no se da cuenta, pero ayer yo estaba explicando, y yo creo que ustedes saben quién es Leviatán. Leviatán es el demonio, el principado del mar. Entonces, por eso los demonios se tuvieron que meter ahí. ¿Por qué? Porque ellos tenían que regresar de donde los mandaron. En otras palabras, por eso usted tiene que entender cuando decimos quién es el Señor. El Señor es Cristo, pero nosotros tenemos que saber contra quiénes tenemos. Ellos se nos levantan a nosotros, no nosotros a ellos. Pero cuando nosotros tenemos el discernimiento, entonces vamos al Padre. El Padre nos da la unción, que ya la tenemos. Diga conmigo, ya lo tenemos. Ya la tenemos. Y está dentro de nosotros, se llama Espíritu Santo. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Lucas 4:32. Voy corriendo, me quedan 2 minutos. ¿Me regalan 2 minutos? ¿Cuánto me regalan 2 minutos? Multipliquémonos unos
somos 70 los que estamos así, por 14, estamos hablando de 2 horas. Lucas 4:32, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, ¿qué? El cual exclamó a gran voz, ¿me permiten hacerlo? Diciendo, déjanos. Está en la lectura. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, le dijeron, imagínense, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen. Diga conmigo, salen. Esta noche tienen que salir de su casa, de su vida, de sus amistades. Tienen que salir esos enemigos. Amén. Cuando los espíritus inmundos veían a Jesús, comenzaban a temblar ante su presencia. Y ya le estaban pidiendo que si los sacaba de ahí, los dejara ir a los hatos de cerdo. Él dio una orden en una sola palabra. Y, diga conmigo, y no hubieran podido ir por sí mismos, porque necesitaban el permiso del Señor de la naturaleza para entrar en ellos. Cada vez que un demonio o una legión, que el Señor los reprenda, o hasta Satanás mismo, que el Señor también los reprenda, Satanás, estuvieron frente a Jesús, tuvieron que someterse al mandato del Señor. Esto es tremendo. El enemigo se sujeta, por eso le digo, y está en la palabra, dice la palabra de Dios, dice que la gente, mire, la gente dice, yo creo en el Señor, yo lo acepto como mi Señor y Salvador, pero no se sujetan a Él, porque aún dice que los demonios son más obedientes que los cristianos evangélicos. Los demonios se sujetan a Dios, se sujetan al Cristo, pero cuando nosotros le decimos a los hermanos, hay que sujetarse, hay que obedecer, los hermanos se sacuden, y no es que tengan epilepsia, es que no les gusta sujetarse. Diga conmigo, esos no están aquí. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros tenemos que entender que nosotros nos tenemos que sujetar. Si yo digo, Jesucristo es mi Señor y el señorío de Cristo está en mí, yo lo tengo que reflejar. Amén. ¿Sí o no, hermano Eduardo? Tenemos que enseñar, por eso les decía yo, ya no tenemos que predicar mucho, tenemos que modelarle a muchos. Porque los hermanos, cuando los llaman, el teléfono suena y comienza la llamadera y hermano, ¿por qué no vino? Y te dan 1, 2, 3, 15, 20 excusas en menos de 1 minuto. Si tiene vehículo, peor. No, es que la llanta, que se me le bajó la llanta, que la de repuesto también, y que cuando quise poner la gata se me dañó, y después como tiene una moto, ¿verdad? Que tiene una moto, entonces esos hermanos dicen, también la moto, y cuando miré no tenía gasolina, y no me encendía la patada, y entonces cuando miré ya era tarde, pero ¿para qué venir, hermano? Y estaban contando contigo en el reino de Dios. Y así nos hacemos, jóvenes, vayan aprendiendo. En el próximo culto, al joven que yo mire con un celular se lo vamos a quitar y lo vamos a ofrendar para el nuevo terreno. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Por lo menos que me den $50 por un teléfono y se andan 10 aquí, ya sacamos unos $500, hermano. Ya no podemos mandar a comprar una pizza y la otra mitad para el terreno. Amén. Esto es tremendo, hermano. Nosotros tenemos que modelarle a Cristo. Lo que no le gusta a la gente o al cristiano hoy en día, no le gusta sujetarse, porque a pesar de la rebeldía y la desobediencia, Satanás, hermano, diga conmigo, Satanás y sus demonios se sujetan. Ellos seguirían bajo la autoridad siempre de Cristo, siempre estarán bajo la autoridad de Cristo. La gente y los discípulos fueron fieles testigos de la autoridad ejercida sobre el reino de las tinieblas. Este concepto encierra, diga conmigo, esto encierra no solo la autoridad de nuestro Cristo, sino también su soberanía sobre todo tipo de reino. Mi hermano, esto es lo que yo quiero que usted se meta entre cuerpo y hijo, como siempre les digo. Jesús es el Señor sobre la humanidad. Juan 7:46.
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mateo 7:28 para los que apuntan. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. Diga conmigo, wow. La gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ay, santo, hay muchos escribas. Diga conmigo, aquí no hay escribas. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres. Oiga cómo le pide, oiga este leproso. Usted se imagina un leproso de años, hermano, hediondo, porque un leproso es uno que se te abre la piel y se te hace llaga y diga conmigo, hiede, apesta. Hay algunos que hasta andaban gusanos. Usted se imagina a este leproso y llega con toda él. Si quieres, le dice al Señor, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, hermano. Por eso es que nosotros a ese nivel, cuando dice Cristo que cuando tú me aceptas como tu Señor, yo me voy a meter por dentro en ti, y lo que está dentro de ti es lo que va a salir. Y lo que va a salir es que cuando mires a un enfermo vas a poner mano. No necesitamos a un mano de fuego que esté poniendo mano. No, necesitamos a cada uno de nosotros someternos a la autoridad, a la obediencia de Cristo. Y cada vez que usted diga: hey, sé sano, esa persona va a ser sano. ¿Por qué? Porque es Cristo, no tú. Y entonces va a decir: yo quiero lo que tú quieres, lo que tú tienes. Yo quiero lo que porta hermana Geraldine. Yo quiero lo que porta hermano Eduardo. Que los demonios se le sujetan. Ay, santo, yo no sé cuántos están aquí, pero yo quiero eso también. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son. Muchas veces nosotros creemos de que no podemos a que el Señor se manifieste y la gente sea sana. ¿Por qué? Porque hay pecados ocultos, hermano. Las personas cuando le oían predicar a Cristo se sorprendían porque les hablaba como quien tiene autoridad, sanaba con la imposición de manos y algún otro método significativo, pero el poder estaba en su voz. Diga conmigo, su voz. Tenía potestad y de perdonar pecados. Él siempre estaba dando órdenes. Amén. Cuando llamó a sus discípulos les dijo: sígueme. Él no les dijo: si te da la regalada gana, por amor, digo, hermano, diga. No, si te da la gana vas a venir a tocar aquí. No, te dijo: hey, sígueme, sígueme. Eso es lo que te va a decir Cristo: sígueme. Pero hay gente que no le gusta que le estén diciendo las cosas. Hay gente que está sentada en esta iglesia y que no le gusta que le estén llamando la atención. Cuando dice que Él te va a reprender es porque Él te ama. Porque a los que llaman y a los que aman los reprende y los exhorta. Porque a eso le llama sus hijos. Amén. ¿Cuántos hijos están aquí? Amén. Pues agárrese porque lo van a sorprender. Amén. Él siempre estaba dando órdenes. Cuando llamó a sus discípulos le dijo: sígueme. Era una orden, no les explicaba quién era Él. Oye, imagínense caminando alguien ahí que es un cristiano. Viene un profeta, dicen que viene mi hermano Harrigan, viene ahí y yo no quiero ir porque ya estoy en contacto con él. Y pues eso, imagínense, él viene y camina por ahí y usted no lo conoce y le dice Cristo que me sigas. Yo le aseguro que usted dice: tengo mi esposa. Dice: se acaba de casar, mucho peor que lo siga. Entonces, tengo mi esposa, tengo hijos, tengo casa, tengo esto, tengo lo otro, yo no lo sigo. Pero cuando se encontró con toda esa gente, Jesús solo lo quedaba, yo me imagino a Jesús solo lo quedaba viendo. Sigue. Oye, esa gente tenía plata. Un Pedro, yo veo a un Simón Pedro que tenía ¿cuánto? 3 botes. El que tenía un bote para ir a pescar era porque era empresario. Imagínense. Era gente que tenía, diga conmigo, tenía. Y dejaron todo eso porque le dijo el Señor: sígueme. Ellos entendieron automáticamente el señorío de Él, porque Él hablaba con autoridad. Amén. En cierta ocasión, cuando lo estaban por apresar, en Juan 18:5, le preguntaron quién era Jesús y Él respondió: yo soy. Y toda la turba retrocedió y cayó al suelo. Uy, imagínense. Ahora cuando te pregunten a ti quién eres, yo soy el que soy. Usted le puede decir: ¿sabe por qué? Porque el yo soy está dentro de usted. Y la turba también, no sé, tiene que caer ahí porque si no nos agarran a pedrada cuando le digamos. Entonces, pero dice que le dijo: yo soy. Y toda la turba retrocedió y cayó al suelo. La personalidad de Jesús era
la de un hombre sencillo, rostro y postura varonil, pelo corto, así como yo. Tenía una mirada que nadie podía soportar. Por eso no se me dificultó mi esposa, tenía la mirada ya de Cristo. Y él respondió, y la personalidad de Jesús era sencillo, rostro y postura varonil, tenía pelo corto, tenía una mirada que nadie podía soportar. Nadie, diga conmigo, nadie podía estar frente a él sin sentir algún temor interno o reprensión cuando él miraba o hablaba, porque era un rey, diga conmigo, él es el rey. Jesús tiene autoridad sobre los seres vivientes, sobre su cuerpo para sanarlo, hermano, sobre su alma para limpiarla, sobre su espíritu para salvarlo, sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su esposa, sobre su esposo, sobre sus hijos, sobre sus hijas, sobre sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y todo lo que termine en nietos, hermano. Amén. Él tiene la autoridad. Jesús es el rey vencedor de todo, mi hermano, hasta de la muerte. Jesús frente al concilio, mi hermano, en Mateo 26, 6:3, y estoy terminando. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, diga conmigo, le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El verso 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Diga conmigo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero en ese momento la gente pensaba que iba a ser ahí insofactamente. Pero todavía eso era para nuestro tiempo, hermano. Antes, ante todas las acusaciones de Jesús, se callaba. Por eso es que el Señor dice que nosotros no nos tenemos que defender. Nosotros no nos tenemos que defender. Diga conmigo, no me tengo que defender. Amén. Tú lo has dicho, le dijo, y agregó la frase del libro de Daniel, en señal cierta de que él era el Hijo del Hombre. Esto causó gran conmoción, porque los sacerdotes sabían que el Hijo del Hombre, nombrado por Daniel, quizás el libro más leído en estos tiempos, ojalá que usted ya haya leído el libro de Daniel, era un ungido de Dios, el Mesías esperado, el Salvador de los judíos, y ahora este Jesús se declaró ante la respuesta de los sabios, de sus labios, no soportaron la verdad y les pareció blasfemia, y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, y dice, y los suyos no le recibieron. Jesucristo se presentó a sí mismo, él era el Mesías, el Hijo del Hombre, pero a él no lo recibieron, porque los suyos dicen que no lo recibieron. Mi hermano, nosotros, y puedo seguir hablando, mi hermano, de todo lo que es el señorío de Cristo, pero yo quiero decirle a usted que Jesucristo es el Señor de cada uno de nosotros, hermano. Y estoy terminando. ¿Por qué? Porque el Señor me ponía y dile a estos hijos míos que comiencen a escuchar mi voz. Diga conmigo, voy a escuchar la voz de Cristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces hemos tomado decisiones equívocas y nos hemos equivocado totalmente y creemos de que nosotros la sabemos toda y no la sabemos toda, hermano. Hay gente, hermano, que se ha ido de aquí de la congregación, no porque ellos han querido, es porque ellos se han creído que saben más del predicador que pone el Señor en esta casa. Pero cuando se confrontan con la verdad, con la realidad, que para poder ser un buen predicador tenés que sujetarte, tenés que obedecer, tenés que tomar banca, tenés que banquear, tenés que, el que sabe de béisbol sabe muy bien que no vas a llegar pidiendo y no vas a llegar pidiendo posiciones, tenés que practicar, tenés que ganártela. Diga conmigo, hay que ganarse el puesto, hay que ganarse su posición, porque sabe una cosa, también dice la palabra que hay 70 personas detrás de usted esperando tu puesto. Yo no sé cuántos sabían eso, pero hay 70 que están detrás de usted esperando que usted se siente y se desanime para que Dios lo agarre a seguir, porque yo no me voy a detener. Si Él no me quiere lavar, las piedras me van a lavar, pero tengo 70 detrás de cada uno de ustedes que van a querer servir, que van a querer estar aquí en las puertas, que van a estar ahí como atalayas, como escuderos, que van a estar sirviendo, que van a estar dando, que van a estar y tienen el anhelo de estar dando y de estar dando y de estar dando, porque han entendido que en Cristo Jesús es mejor dar que recibir. Por eso Cristo dice, hey, yo quiero que Él dijo, y Él lo dijo y lo fue muy claro. El mejor ejemplo dice, yo no vine a ser servido, yo vine a servir
Por eso me puse mi cuerpo, lo di por servidumbre para salvarte a ti y que estés conmigo ya a la diestra del Padre. Y es que nosotros tenemos que entender el señorío de Cristo en su magnitud, mi hermano, porque el señorío de Cristo no es cualquier cosa. Cuando nosotros entendamos qué es el señorío de Cristo, yo les voy a contar un cuento. ¿Cuántos tienen cuenta bancaria? ¿Cuántos tienen cuenta bancaria? ¿Cuántos tienen cuentas en los bancos? Bueno, por pagar yo sé que hay muchos, pero ¿cuántos tienen cuenta? ¿Por qué? Porque esas cuentas, cuando el señorío de Cristo usted lo comience a trabajar en su vida, las cuentas van a comenzar a subir en las cuentas de ustedes. Y no solamente por pagar, sino también que las van a pagar y les va a quedar para dar. Porque eso es lo que Dios quiere. Quiere que nosotros nos expandamos a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás. Pero nosotros tenemos que dejar que el señorío de Cristo esté. ¿Por qué usted mira esa silla vacía? No por la pandemia. ¿Es por qué? Porque prácticamente hay muchos evangélicos que están viviendo una vida y están tan afanados que están siendo atrofiados en su caminar por los enemigos, porque el enemigo siempre le quiere ganar la delantera a uno. Pero cuando nosotros decimos, yo tengo un Cristo que desde la tumba se levantó para yo no ser perdedor, sino soy ganador, entonces yo comienzo a vivir bajo el señorío. Cuando el enemigo te dice pelear, no pelees. Cuando el enemigo te está incitando a discutir entre tu familia, no discuta. Mejor cambiar la conversación o poner alabanza, decía el pastor hoy en la mañana. Cuando alguien comience, ponga alabanza en su casa. Ponga alabanza, ¿por qué? Porque en mitad de la alabanza el Espíritu de Dios baja y dice que se pasea. Sofonías 3:17, hermano, no lee Biblia. ¡Qué bárbaro! ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, cuando se levante el enemigo por medio de las dos, o sea, los que estamos casados, se me levanta, hey, pongo alabanza, ya sabe que es una señal de bajarle el gas, porque ya sabes que el Señor te va a agarrar y te va a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle oído a la voz. ¿Sabe una cosa? Algo que yo entendí es que el Señor dijo esta tarde, yo voy a dejar que mis hijos lleguen hoy y que los voy a sorprender porque les voy a dar el final de mi señorío el día de hoy, pero yo quiero que ellos salgan escuchando la voz mía. Porque cuando usted escucha la voz de Él, no escuche la voz de cualquiera, sino que es la voz de Él, el Señor lo va a guiar y lo va a llevar por sendas que lo va a bendecir de una manera sobrenatural. Pero tenemos que, una de las cosas que no hace el evangélico hoy en día es obedecer. No le gusta ser obediente, no le gusta obedecer, no le gusta sujetarse. ¿A qué humano le gusta sujetarse? ¿Y de quién se las cree? De quién, miren hermano, yo les digo de corazón, y por eso es que yo con autoridad y lo vi y lo he vivido, yo me tuve que sentar 3-4 meses ahí viendo y siendo yo el que estaba al frente de esta tarde, y comencé con 3-4 hermanos, hoy estamos casi 40. Pero yo comencé con 3-4 hermanos y después cuando ya comenzó a crecer me dijeron y me criticaron y me señalaron y me dijeron, ¿y sabe lo que hizo Dios? Me dice, no te defiendas, siéntate. Y me dice el pastor, si tú eres entendido, haz lo que el Espíritu te está diciendo, siéntate. Pero también dice, no solo te sientes, sino que tienes que venir a apoyar a los que van a predicar. Y aquí pasaron 3-4 meses predicadores y estuvieron ahí y yo estuve sirviéndole a los predicadores, y esos predicadores, ¿sabes quiénes eran? Los que estaban metiéndome el chuzo a mí en mis espaldas y estaban hablando, y me decía el Señor, sírveles porque la unción que te voy a poner a ti, ellos la están deseando, pero yo no puedo poner una unción en unos Judas, porque a los Judas nosotros los tenemos que agarrar y usarlos como un escalón más para seguir adelante. Y yo me senté 3 meses ahí y la posición vino, y cuando el Señor me llamó y cuando me puso a predicar, comencé a ver que pasaron 3-4 meses aquí predicando por la tarde y ninguna alma se convertía. Y no es que yo sea la mamacita, no, es porque la unción que Dios me estaba poniendo, porque dice Dios, yo te voy a seguir usando. Y comienzo, el primer día que me prestan el micrófono después de pasar sentado 4 meses, hermano, el Señor vino, yo no terminé de predicar y la gente venía y comenzaba a arrepentirse y así fuimos creciendo. Y ¿sabe qué es lo que hizo el Señor, hermano? Con esa gente los confundió y me los quitó, porque dice, yo no voy a dejar que tú pelees, porque tus peleas las peleo yo y las victorias te las doy yo, te las voy a dar a ti. Y eso es lo que nosotros, cuando entendí el señorío de Cristo, es que no te defienda, es que no hable, que no diga, es porque Él dice, yo te voy a dar la victoria. Espera en mí. Es duro esperar en Dios, hermano. Es duro porque tú estás anhelando cosas que hacer y
estás maquinando, hay proyectos, hay cosas, pero dice el Señor, espera en mí, que yo como poderoso gigante estoy delante de ti, y yo voy a ser tu Nisí, voy a ser el que levanta bandera por ti. Espera, diga conmigo, hay que esperar en Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que cuando nosotros nos queremos levantar y queremos pelear con nuestra fuerza, vamos a salir lastimados, vamos a salir lacerados, vamos a salir vituperados, vamos a salir golpeados, van a hablar de nosotros, aún hasta más. Pero cuando nosotros nos quedamos tranquilos, diga conmigo, tranquilo. Diga conmigo, chile. Diga conmigo, chile. No, pero chile. Eso significa relax, relajadísimo. Eso es estar como cuando usted quiere estar en la casa con un pichel de fresco, viendo una buena película o lo que usted le dé la gana de ver en televisión, un buen pichel de fresco, un tres leches, un cafecito, y usted comienza, eso es estar así, chilling out, estar relajado. En Cristo podemos estar así, y los demás se están matando, pero dice, yo lo voy a confundir. ¿O acaso no ha escuchado las historias en el Viejo Testamento que Él confundía a los enemigos del pueblo de Israel? Así va a confundir de hoy en adelante a todos los que se han levantado en contra tuya, los que han hablado de ti. Dile, hey, yo estoy chilling, ¿por qué? Porque Cristo está peleando mi batalla. Yo no sé cuántos están aquí, pero Dios le está diciendo que se queden relajados, porque el señorío de Cristo ya se les metió y usted tiene que caminar bajo autoridad. Amén. Por eso es que hay muchas congregaciones, hermanos, que no están caminando bien. Hay muchas congregaciones, tabernáculos que se han levantado, pero están vacíos. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha creído la cuarta persona de la Trinidad, cuando ni siquiera están orando lo que necesitan para ser levantados como pastores. Muchos están pidiendo el micrófono, están pidiendo el micrófono para predicar. Muchos están queriendo figurar, pero cuando en realidad dice Dios, te necesito, ahí no te necesito. Y es que no hemos entendido que Cristo no a todos le está dando el micrófono, no es a todos. ¿Por qué? Porque Cristo no solo necesita gente que tenga un micrófono en un altar, Él necesita gente que también esté allá afuera, que también esté predicando el evangelio, que ande evangelizando. Hay gente que va a levantar con diferente. ¿O acaso no ha leído que Dios y el Espíritu mismo le va a dar un don conforme a Él le place? Pero nosotros queremos solo el micrófono, solo queremos estar allá arriba. Solo si usted supiera lo que hay que pasar por esto. Yo le decía una vez allá en Honduras, alguien cuando me miró, habían 50 varones, ella sabe muy bien, ella viajó conmigo, había hombres más grandes que yo, que cuando yo le di la mano, parecía la mano que como yo le di la mano a aquel, chiquitito me sentía yo. Yo decía, ¿qué le voy a decir, Señor? Pero cuando el Señor te usa, hermano, diga conmigo, cuando te usa, tenés que dejarlo que fluya. Y cuando yo miré a esos varones, yo los miraba y decía, ¿qué les voy a decir? ¿Qué les puedo decir? Pero el Señor me decía, no vas a decir nada, solo camina a la orilla de ellos. Y ellos comenzaron a verme y yo tenía la mirada de Cristo, porque cuando yo los quedé viendo, comenzaron a llorar, comenzaron a tener. Y el Señor me dice, dile esto, dile lo otro, dile lo otro. Y yo sin poner manos, ellos iban cayendo. Yo pasaba y ellos iban de rodillas cayendo. Yo pasaba y ellos caían para atrás. Y los que estaban ahí, aún los servidores no podían porque eran tan pesados. Los dos servidores que querían quedaron unos prensados y los otros. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo voy a usar el que a mí me place, no el que quiere estar ahí arriba. Tenemos que entender esto. Esto no es de figureo, esto no es de venir con un saco, una corbata y estar haciendo lo que yo, para que me miren. Hermano, si viniste con esa idea, viniste al lugar equivocado. Porque aquí se predica el evangelio que Cristo caminó. Yo nunca miré a un Cristo con saco, corbata, con un Jordache, con una Lacoste, nada de eso miré. Ni con un par de zapatillas Franchén, nada de eso caminaba. Yo me imagino a un Jesucristo que se transportaba, dice, y caminaba por el desierto. Me imagino que ni se hacía los pedicures ni nada. Y él caminaba, y que serpiente que se le pasaba, yo creo que le cortaba la cabeza con la uña. ¿Por qué? Porque nunca se las cortaba. Él andaba predicando el evangelio de arriba abajo. Hermanos, podían andar como esas mujeres que caminan con el talón, como el talón que dice de tostones, que dicen que no se hagan reina. Así pudo haber andado Cristo también, hermano. Pero no, nosotros queremos estar en posiciones, querer esto, hermano, si supiera lo que cuesta. Alguien me dijo esa vez en Honduras, me dice, hermano, ¿sabe qué? Venga para acá, póngame la mano porque yo quiero tener esa unción que usted porta. Y yo le digo, ¿está seguro? Le digo, ¿usted está seguro de lo que me está pidiendo? Y me dice él, sí, yo lo quiero. Y le agarraba y le digo, ok, voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús,
que el diablo lo agarre, lo vomite, lo patee y lo lleve por el desierto 7 veces, así como me pasaste a mí, que me quitaste comida, no me le diste comida a mis hijos, no tuvieron. Padre, quítale todo lo que tú, para que él pueda sentir la unción que doy cargo. Y me dice, ¿qué le pasa, hermano? Esa es la oración de pasar unción. Es que, hermano, eso fue lo que yo pasé. Usted quiere la unción mía, hoy mira la gloria mía, pero no sabe lo que yo pasé por ella. Hay gente que te mira que caminas hoy en día bien arreglado, pero no saben que antes caminabas hasta sin boxer. Hoy te miran arreglada, hermana, y te miran bien elegante, te miran todo, pero ellos no saben que antes ni siquiera te echaban ni maicena para la cara. Hoy te miran arreglada y te dicen, hija del diablo, se te subió todo, está 70 veces descarriada. Así te dicen, hermano, pero no saben lo que uno pasa. Oye, quiero la unción, quiero pues si fuera tan fácil, hermano. Por eso yo paré de decir, yo quiero la unción de Pablo. Si supiera, cuando me metí a estudiar a Pablo, hermano, si solo con estudiarlo, y eso que no lo vi, me acalambré. Dije, no, Señor, tratame de una manera diferente, usame diferente. Yo sé que tú puedes hacerlo. Y sí, hermano, tenemos que ponernos. Esto no te da unción. Diga conmigo, el micrófono no te da unción. El micrófono no te da unción. Dígalo con certidumbre, así con fuerza. El micrófono no da unción. Es tu intimidad con Dios. Y además de tu intimidad, es obediencia. Eso es lo que te trae la unción. Usted quiere ser usado, que el enemigo cuando lo mire salga como cuando salieron, cuando miraron a Jesús. Obedezca. ¿Y dónde voy a obedecer? A verle caso al hermano. Jóvenes, ustedes quieren ser como Timoteo. ¿Cuántos quieren ser como Timoteo? Bonito, tremendo. Sujétense a ellos, miren. Obedézcanle. Es que no me gusta cómo canta el hermano, que a uno te puso como juez el Señor para la alabanza. Usted sujetas y te sujetas, y cuando levantas mano y te metes en la oración, ni siquiera te das cuenta quién es el que está cantando. Porque te metes en la unción de la alabanza. Vas y vas a fluir. Esto no es de que si que me gusta, que como canta. ¿Y quién va a cantar? Va a cantar Luisito. No, ya aburre. Esto no es de disgustar el culto, de servicio, de cantar y no. ¿Y quién está en el coro? Denny Cisneros. ¿Quién le ha dicho a ese que es cantante? Eso no te compete a ti, hermano. Si Dios lo puso ahí, déjelo, porque el que quita y pone es Dios. Así que no te interesa que puede. Vamos. Esto es tremendo. Cuando el Señor mira a la hermana y dice, wow, esa palabra no me la habían dado. La está entrenando, hermano, el día de hoy. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos que oír la voz de Dios, la voz de Cristo. Usted lee el pasaje de Lázaro. Dice que dice que antes, si usted lee los evangelios, dice que Jesucristo se transportaba. La gente lo venía buscando y cuando lo miraron ya no estaba. ¿Y qué es eso? Ya estaba en otro lado. Porque Él es el omnisciente, el omnipresente y el omnipotente. Él se transportaba. Diga conmigo, así nos van a transportar. En una Biblia dice Pablo, pero que estemos en obediencia con el Señor, bajo la cobertura del señorío de Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, ¿vale? Un abrir y cerrar, imagínense rápido. Y esto se queda y nos vamos con Él. ¿Cuántos se van? Amén. Bueno, ya se van a ir para la casa, pero vamos a ver si es cierto que nos vamos a ir aquí con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque esto no es rápido, decimos amén, porque ¿quién se quiere quedar? Nadie. Pero tenemos que pagar el precio. Tenemos que obedecer. Tenemos que, si el Señor dice, hey, todos los que están aquí van a ir a evangelizar a Israel, vamos a tener que ir, hermano. Pero se convoca para ir a Israel y solo vienen 4 de 80. Imagínense, ni el 1%. Pero después queremos que nos den privilegios. No, es que yo ya pasé por ahí, hermano, no pudiste haber pasado. Ni los grandes multimillonarios jugadores de béisbol, ellos tienen que pasar por un examen. Tienen que firman, pero aún antes de firmar tienen que pasar en el proceso de pasar los exámenes. Los mandan a correr, les hacen prueba de velocidad, les hacen prueba de brazo,
les hacen prueba de todo, aunque sea la mamacita en la tercera base de los Yankees de Nueva York. Eso no le interesa al dueño, al empresario de ese equipo. A él lo que le interesa es tu obediencia. Si vos venís y comenzás a andarte despilfarrando, y viene el hermano, lo levanta como una segunda base de los Yankees de Nueva York, y comienza el hombre a agarrar 120 millones de dólares, y comienza él a despilfarrar, y ya no llega en la madrugada a entrenar. Ya llega cuando le da la gana. ¿Qué es lo que va a pasar? Se le va a cerrar el contrato y lo van a destituir. Y no va a haber una buena carta de recomendación para otro equipo que lo agarre. Hasta ahí llegaste, hermano. Así debemos de trabajar nosotros. Pero cuando nosotros venimos, por eso es que él dice, has perdido tu primer amor. ¿Por qué? Porque nosotros en el primer amor no hallábamos dónde servir. Hermana, ayúdame para que decirle a la hermana, oíste, decirle que me meta, oíste, decirle, nos vemos, hermana, que Dios te bendiga, pero decirle, oíste, decirle que me meta a servir contigo, porque yo quiero estar ahí. Yo quiero que el Señor, yo quiero servirle a Dios en los primeros meses. Pasan 6 meses y le dijiste, hermana, ya no me llaman, y después pasa el año, llega los 12 meses, ya después ni querés sentarte a la par de la hermana. La hermana, una gran envidiosa, creía que él iba a quitar el puesto, que no sé qué, que no sé cuánto, y comienza la murmuración y comienza la lepra espiritual en tu vida. Y cuando miraste, te fuiste a sentar allá. Antes te sentabas aquí, hermana pastora, y ahora estás allá atrás. No estoy diciendo ahora que lo estás haciendo espiritualmente, pero estoy poniendo el ejemplo. Si el Espíritu está hablando, no creo. Pero te sentabas antes aquí para que te miraran todo el mundo, los ministros, que te tomaran en cuenta y todo. Pero pasó un año y ya mira el hermano Jorge, ya está pegado al extinguidor, ya solamente creían amén y amén. ¿Por qué? Porque no quiere estar. Todos lo miramos así. Mira, la hermana Francesca dice ya, tiene toda la razón, la hermana, ya estoy en la esquina yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que el micrófono nos va a dar la unción. Es tu obediencia y tu intimidad. Es tu obediencia y tu intimidad. Así que póngase sobre sus pies, que nos estamos yendo. Espero que el señorío de Cristo, los que participaron los 3 domingos, se los metan. El que quiera me puede chatear. Ya tengo un WhatsApp virtual, pero no lo puedo mandar por ahí porque el WhatsApp no sé por qué no me puede dejar. Pero si quieren esa enseñanza, los 3, yo se los puedo mandar a su teléfono. El que tenga Telegram, por ahí se los puedo mandar. Esta enseñanza, escríbanme. Si no tienen Telegram, bajen la aplicación, no pesa mucho y nos conectamos ahí. Yo se los mando. Yo no les voy a cobrar nada, hermano, como otros que dicen que hacen el CD y como el papel, el CD te cuesta $35. No. Esto no es así, hermano. Esto es para que si Él me lo dio por gracia lo vamos a dar. Amén. Así que sobre sus pies ahora. Yo no sé si mi hermano los de la alabanza nos van a deleitar con una alabanza de adoración, de júbilo, no sé cómo usted, pero yo creo que Dios hoy va a desatar y va a enviar fuera a todos aquellos enemigos que le estaban golpeando, que estaban abofeteándole espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, hermano. Tenemos que entender esto. El señorío de Cristo te va a catapultar a llevar una vida de obediencia. Pero más que obediencia, las bendiciones te van a alcanzar y te van a aplastar. Y te van a sostener. Pero ya dejemos, hermanos, el tiempo ya. Oye, estamos viviendo tiempos extras, horas extras, digo yo. De repente se deja venir Cristo. ¿Y cómo estamos? Desobedientes, rebeldes para el llamado, para la asignación que Dios nos dio. Desobedientes, vengo a la congregación y estoy hablando con el hermano, no me importa lo que el predicador está hablando. Desobedientes en lo que diga el pastor, el que diga el ministro, el que diga el líder. Hermano, no le desobedecemos a ellos, le desobedecemos a Cristo. Metamos eso en la cabeza, porque Cristo es nuestra salvación, nuestra eternidad. Que nosotros nos íbamos a equivocar, pero por eso dejó este tiempo de horas extras para nosotros venir a sus pies. Y no solo venir a los pies de Cristo. El punto no es venir a los pies de Cristo, el punto es obedecerle al Cristo vivo, porque Él no murió. Amén. Así que con la alabanza, levante sus manos y sea Dios hablándole a su